Buenas, este sería el proyecto de Introducción a la Ingeniería Física de Comunicación y Divulgación. Por mí, Walter Ramos. Yo voy a hablar acerca de las leyes de Maxwell en una breve introducción para personas con un conocimiento básico de física. Primero, esta parte de la presentación es para definir los conceptos necesarios para entender las ecuaciones. Primero es la carga eléctrica, que es una propiedad intrínseca a los objetos, como la masa, nada más que esta puede ser positiva, negativa o nula. Se mide en coulombs y se representa con la letra Q. Además, estas producen un campo eléctrico alrededor. El campo eléctrico es una región del espacio en donde cualquier cuerpo con carga experimenta una fuerza eléctrica. Se mide en newtons por coulomb y se representa como una E mayúscula. Es una cantidad vectorial, es decir, que tiene además de su magnitud, tiene una dirección asignada a cada punto del espacio. El campo magnético es una región en el espacio en el que cualquier cuerpo con carga y en movimiento experimenta una fuerza magnética. Se mide en teslas y se representa como una V mayúscula. También es una cantidad vectorial. La derivada respecto al tiempo es un operador que busca representar cuánto varía algo, una cantidad, en estos casos el campo magnético o el campo eléctrico, en el tiempo. Es decir, cuánto cambia según este perfil. Luego, la corriente y la densidad de corriente eléctrica. La corriente es cuánto cambia la carga respecto al tiempo en un cierto punto. Y la densidad de corriente es cuánta de esa corriente, cuánto de ese cambio ocurre en una cierta área determinada. Se representan como I y J respectivamente, siendo que la densidad de corriente es un vector normalmente perpendicular a la superficie o dirección de la corriente. Luego vienen dos operadores que son vitales para entender la forma diferencial de las ecuaciones, que es la divergencia de un campo, que es básicamente cuánto campo hay en una región del espacio, y también permite saber, según su signo, dónde se asienta o surge el campo, o donde, digamos, como hay fuentes donde más campo hay. Si es positivo es donde surge un campo, y si es negativa es donde se comprime o donde se asienta. El rotacional de un campo es un operador que mide la tendencia a rotar del campo, nada más. O sea, digamos, como indicar que va a dar una vuelta o como que se va a girar alrededor de un punto. A partir de esto voy a pasar a una pizarra para poder explicar con más fidelidad cómo se representan las ecuaciones. Bueno, continuando ahora con las ecuaciones, bueno, la primera es eh, la ley de Gauss, que establece lo siguiente. Establece que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga ρ entre epsilon y cero. La densidad de carga es simplemente cuánta carga hay en un espacio. Por lo tanto, ¿qué nos indica? Nos indica que cuando hay carga positiva acumulada, se genera un campo eléctrico hacia afuera, un campo eléctrico positivo que irradia. Es decir, las cargas positivas son fuentes de campo eléctrico, mientras que las cargas negativas van a tener una divergencia negativa que va como hacia adentro, es decir, atraen el campo eléctrico, son algo como un sumidero, como un hueco. Son como, digamos, como si las cargas positivas fueran una montaña y las cargas negativas fueran un hueco de campo eléctrico. La segunda ley, o la segunda ecuación, es la ley, se le conoce, digamos, a veces como ley de Gauss magnética. Esta ley de Gauss magnética lo que dice es que la divergencia del campo magnético es igual a cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si uno, por ejemplo, tiene un imán em, con un polo norte y un polo sur,
El polo norte es de donde surge el campo eléctrico y en el polo sur donde entra. Se forma algo como así. El campo magnético es lo que está en verde, es decir, el campo sale del campo del polo norte y vuelve al polo sur, haciendo como un círculo, una trayectoria cerrada, donde pues el cambio neto es cero, porque todo lo que entra, todo lo que sale, perdón, por el campo, por el polo norte, vuelve a entrar por el polo sur. Entonces es como si nada hubiera salido. Em, También de esta ley podemos concluir que si todo lo que entra tiene que salir, y siendo que el polo norte es como la salida y el polo sur es como la entrada, si todo lo que entra sale, tiene que haber la misma cantidad de entradas que de salidas. Por lo tanto, podemos concluir que no existen los polos norte o sur solos. Tienen que existir sí o sí uno con otro, por lo que se puede concluir que no existe lo llamado monopolos magnéticos. Em, Además de eso, la tercera ley, la ley de Faraday, ley de Faraday establece lo siguiente. em, Establece que el rotacional de un campo eléctrico es igual al opuesto o el negativo de la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Eso quiere decir que un campo magnético que cambia en el tiempo, un campo magnético, por ejemplo, que se mueve, em, es, produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico que va a girar en torno a él. O sea, digamos, por ejemplo, si uno tuviera otra vez eh, un imán que se mueve, alrededor de él se va a formar un campo eléctrico que tiene tendencia a rotar. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Y finalmente, la cuarta ecuación, la ley de Ampère-Maxwell, ley de Ampère-Maxwell, indica que el rotacional de un campo magnético es igual a una constante llamada μ sub 0, bueno, permeabilidad del vacío, por la densidad de corriente más la permeabilidad del vacío por la permitividad del vacío, que es esta misma que aparece en- aquí en la ley de Gauss, son constantes, por el cambio del campo eléctrico o la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un conductor de corriente eléctrica o un campo eléctrico único que cambia en el tiempo va a producir un campo magnético. Es decir, estas últimas dos ecuaciones, la ley de Faraday y la ley de Ampère, son sumamente importantes porque muestran que hay una relación directa entre ellos dos, entre un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera un conductor como un cable en el que pasara una corriente y se sabe que por la ley de Ampère-Maxwell, que a su alrededor va a haber un, un campo magnético con tendencia a girar alrededor de ese eje de cable. Las utilidades son que, bueno, las aplicaciones de estas ecuaciones son que gracias a esta simetría, como sabemos que un campo eléctrico genera un campo magnético, cuando el campo eléctrico de la ley de Ampère-Maxwell genere un campo magnético, el campo eléctrico genera un campo magnético, este otro campo magnético va a generar también un campo eléctrico y así sucesivamente. Y esas interacciones se propagan
como una onda mecánica, que Maxwell terminó por concluir que era lo que la naturaleza de la luz. Por eso es que estas leyes tienen aplicaciones en óptica y en electrónica también tienen aplicaciones porque, por ejemplo, esta ley de Ampère-Maxwell se descubrió en parte gracias a que un componente electrónico llamado un capacitor no muestra señal de conductor o señal de corriente dentro de una parte del, digamos, del recorrido, pero aún así existía un campo magnético. Por lo tanto, el campo eléctrico dentro del capacitor tenía que ser lo que estaba generando ese campo magnético. Así que tienen utilidades en esos lados y en esas áreas del conocimiento y la ingeniería. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado claro.